Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio, con su podcast Parte Médico, con contenido de salud y bienestar para todos ustedes que producimos semanalmente y que guindamos en la plataforma de YouTube, que aparece cada capítulo nuevo los jueves a las 8 de la noche y desde allí quedan disponibles para su consumo y su utilización o su dispersión en la plataforma de YouTube. También nos encontramos en la plataforma de Spotify o Apple Music, cualquiera de los buscadores de esta plataforma. Ustedes escriben Parte Médico Julio Castro y la palabra que están buscando, fiebre o infección del corazón o ganglio, que es el tema que vamos a hablar hoy en día, y les va a salir los temas relacionados con esas palabras clave. Recordándole que también nos pueden escribir en el chat en vivo, que está aquí abajo en el caso de YouTube. Pueden compartir el contenido con la flecha de contenido que va hacia la izquierda, copian el link y lo pueden compartir en cualquiera de sus redes sociales, inclusive sus redes sociales privadas. Bueno, amigos, sin más, vamos a un tema que es un tema de consulta súper frecuente, un tema quizás de las cosas que más nos consultan a los médicos que hacemos clínica y hacemos enfermedades infecciosas, es que la persona nota que tiene un bulto o tiene lo llaman una masa o un ganglio en alguna zona del cuerpo. Normalmente estas condiciones supone mucha alarma y yo hago una comparación cuando vamos en el carro y se nos prende una luz amarilla en el tablero. La mayoría de las veces no sabemos qué significa. La luz está diciendo que está pasando algo. La luz no es el problema. La luz significa que algo está pasando. Igual son los ganglios. Los ganglios o las masas que nosotros podemos detectar son unas estructuras redondeadas que nosotros podemos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando encontramos una masa como esta, los médicos le llamamos tumor, a pesar de que no necesariamente tenga implicaciones de que sea cáncer. Cualquier masa nosotros le llamamos tumor, es un término médico, hay que un poco acostumbrarse a eso. A veces los médicos le decimos, usted tiene un tumor ahí, y la gente se afecta toda, pero es que los médicos llamamos tumor a todo lo que está fuera de lo normal que nosotros toquemos en nuestro cuerpo, que tiene una composición específica. Entonces, lo frecuente cuando una persona, esto es típica pregunta, una madre adolescente ve que su hijo de repente lo ve de un lado y nota que tiene una masa debajo del maxilar, en esta zona del cuello. Mira, hijo, ¿y qué es eso? Bueno, mamá, no sé, no me he dado cuenta, tengo eso ahí. Esto es una consulta súper frecuente. La mamá se angustia toda porque toca y encuentra una masa de determinado tamaño, redondeada, puede ser dolorosa, puede ser no ser dolorosa, que no estaba allí o que piensa que no estaba allí. La mayoría de las veces esos son ganglios. Vamos a explicar qué cosas son ganglios y qué cosas no son ganglios. Y empieza un proceso en el cual, pues, cuando los médicos primero tenemos que examinar al paciente, no es bueno, mira, doctor, ¿qué exámenes le hago? Pregunta frecuente por WhatsApp. ¿Qué exámenes le hago a mi hijo que le noté que tiene una masa en el cuello? Bueno, yo le digo, tráigamelo para examinarlo porque los exámenes pueden ser A, B o C o D, dependiendo de lo que yo le encuentre en el examen físico. No es lo mismo un ganglio de una muchacha de 16 años que se acaba de poner un piercing en la oreja, por ejemplo, que un muchacho de 17 años que no tiene piercing en la oreja, no tiene nada allí y además de un ganglio de un lado, tiene un ganglio del otro lado. Entonces, son cosas diferentes. Para nosotros enfocar la parte diagnóstica tenemos que examinar primero al paciente. Hacer exámenes sin saber lo que está pasando no tiene sentido. Usted probablemente va a gastar un dinero innecesario o no va a apuntar a donde quiera. Entonces es muy importante que la primera aproximación de esto sea médica. Y la aproximación médica tiene que ver con que nosotros tenemos que hablar con los pacientes, preguntarle qué pasó. Les voy a poner algunos ejemplos de ganglios que nos pasan en la vida diaria. Entonces lo primero, entender qué significan los ganglios. Pues la gente, hay una idea difusa de qué es el ganglio. El ganglio es parte de una estructura que es nuestro sistema linfático. Así como el cuerpo tiene arterias, tiene venas, tiene un sistema linfático que diríamos es como una carretera accesoria que transporta linfa. Linfa es una ultrafiltrado de nuestra propia sangre que utiliza un sistema de comunicaciones de drenaje secundario que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos que están en todo el cuerpo, están allí siempre. Se inflaman y los notamos, pero aunque no se inflamen, ellos están allí. Si nosotros utilizáramos técnicas específicas que en algún momento se utilizaron, en el cual yo canalizo uno de estos conductos linfáticos, inyecto un contraste y puedo dibujar el árbol linfático teóricamente, ¿ok? O sea que el árbol linfático está allí. Cuando se inflama es cuando hay una situación fuera de lo común.
pero hay ganglios en prácticamente todo nuestro cuerpo. Hay ganglios en los ojos, pueden haber ganglios en el cerebro, hay ganglios en el cuello, hay ganglios en las axilas, hay ganglios en el tórax, hay ganglios en la ingle, hay ganglios en los testículos, hay ganglios en el abdomen, puede haber ganglios en cualquier parte. Lo primero que tenemos que entender es que nuestros ganglios tienen una función, como le dije, de circulación de la linfa, pero también tienen y están habitualmente paralelos a los vasos sanguíneos, es decir, pegados a las arterias y las venas está la misma red de ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos además tienen una función que tiene que ver con la distribución de la linfa en nuestro cuerpo, tienen funciones inmunológicas, ¿ok? Yo siempre le digo a mis pacientes que los ganglios son como unas alcabalas, ¿ok? Como una primera alcabala que detecta algo raro que está pasando en esa zona geográfica, ¿ok? Entonces, la primera consideración que tiene que ver con los ganglios, lo primero que le pregunto a los familiares o lo que yo examino cuando veo a un paciente es si tengo un patrón regional de ganglios o tengo un patrón general de ganglios. Esto hace diferencias significativas en qué voy a estudiar. Cuando veo un patrón regional es este muchacho que la mamá comiendo en la casa lo ve por un lado y ve que tiene una masa debajo de aquí del maxilar. Una masa que puede tener el tamaño de un Toronto. Todos sabemos el tamaño de un Toronto y nota que algo está pasando allí. Lo toca y encuentra que no hay más ganglios. Eso es un patrón regional. Cuando los ganglios están en una sola zona, o por lo menos los vemos en una sola zona, habitualmente habla de un problema estricto regional. Como le dije, es una alcabala, el ganglio es una alcabala de una zona demarcada geográficamente. Como es decir, si usted va a una alcabala y usted va para Oriente, tiene que pasar por la alcabala que está frente a la Universidad Metropolitana, en el caso de Caracas. Si usted va para Occidente, tiene que ir por la alcabala de Tazón. Entonces, las causas de que obstruyen las vías cuando uno va para Oriente son diferentes a las que va para Occidente. Entonces, si usted tiene un ganglio inflamado aquí, no tiene nada que ver con que tiene un problema en un pie. ¿Okay? Si usted tiene un ganglio con un patrón regional en esta zona, obedece a una distribución anatómica de algo que está pasando en su cuerpo en esa zona que tiene que ver con ese ganglio. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un patrón regional? Buscamos causas regionales. Es decir, si yo tengo un ganglio aquí en el cuello, busco lesiones en la boca, por dentro o por fuera, lesiones en el oído, lesiones en la piel de esta zona, inclusive eventualmente el cuello y la espalda. Entonces veo si hay algo ahí que explique lo que tengo. En algunas cosas son ridículas, como por ejemplo, tengo una dermatitis seborreica porque me rasqué y tengo algo que me pica o me picó un animal. Por ejemplo, me picó una abeja y yo no me di cuenta y posteriormente como picadura de la abeja me aparece un ganglio. O me puse un zarcillo nuevo y tengo una reacción inflamatoria, tengo una alergia al zarcillo. Eso puede producir un ganglio. Entonces, es tan simple como eso que llega la mamá angustiada porque la hija tiene un ganglio. Yo, ese zarcillo, no doctor, me lo puse hace 2 semanas. Veo la oreja roja y es una explicación directa. Tratas el problema local y se acabó el ganglio. ¿Okay? La mayoría de las causas regionales, algunas son simples como esa, otras son complejas. Por ejemplo, puedo tener patología del piso de la boca, puedo tener patología dental que explique un ganglio regional. Cuando le hablo de un ganglio regional puede ser en el cuello, pero puede ser en la ingle también. Puede ser que tenga en un brazo. Y si yo tengo un solo ganglio aquí y no tengo más ganglio en ninguna otra parte del cuerpo, debo pensar que tengo un problema en mi mano, ¿ok? En alguna parte de mi brazo y tengo que buscar con detenimiento para ver en ese ganglio el patrón regional. Ahora, si lo que tengo es un patrón universal o diseminado de ganglios, la historia cambia completamente. Es decir, si yo examino al paciente y tengo ganglios en el cuello, tengo ganglios en el cuello bajo, tengo ganglios en el brazo, tengo un ganglio en el otro brazo, tengo ganglios detrás de la rodilla, tengo ganglios en la ingle o en las axilas, bueno, ya la situación es completamente diferente. Yo asumo que tengo una condición sistémica que llamamos los médicos, es decir, hay una condición en nuestro organismo general que está produciendo estos ganglios. Entonces, lo primero, diferenciar si el patrón ganglionar es un patrón local, regional o es un patrón generalizado. Las causas son completamente diferentes. Entonces, eso nos va indicando a nosotros de qué debemos hacer. Si yo tengo un patrón de ganglio regional en el cuello y no hay más en ninguna otra parte, tengo que enfocarme en estudiar el cuello. Eco, tomografía, examinar esa zona, causas específicas en esta área. Ahora, si tengo ganglios en todas partes, probablemente tengo una infección o tengo una enfermedad que me está ocupando toda mi economía y tengo que hacer exámenes para diagnosticar ese tipo. Entonces, lo primero y más importante, si hay un patrón regional o un patrón generalizado. Los ganglios pueden inflamarse por causas que no son infecciosas, sí.
Hay causas infecciosas y causas no infecciosas. Y hay tres grandes causas de inflamación de los ganglios. La primera son infecciosas, bacterias, por ejemplo, infecciones por bacterias, bacterias comunes como el estafilococo, el estreptococo, bacterias como la micobacteria y la tuberculosis, hongos pueden producir inflamación de ganglios, eh, virus pueden producir inflamación de ganglios. Entonces, hay agentes infecciosos que pueden producir inflamación de los ganglios, sin lugar a ninguna duda. Pero hay otras condiciones no infecciosas que pueden producir inflamación en los ganglios. Puede haber enfermedades inmunológicas que produzcan inflamación de los ganglios. Por ejemplo, el lupus puede producir inflamación de los ganglios, la artritis puede producir inflamación de los ganglios, la enfermedad mixta del colágeno puede producir inflamación de ganglios. Pero hay cáncer también que puede producir inflamación de ganglios. Tanto cáncer local, por ejemplo, si tengo un cáncer de la lengua, puede debutar como una lesión ganglionar en el maxilar, ¿ok? Como cáncer o enfermedad cancerígena diseminada. Por ejemplo, los linfomas, que son una enfermedad oncológica, cáncer en los ganglios, pueden producir inflamación en todos los ganglios. Entonces, en el linfoma hay una región en la cual yo puedo tener actividad del linfoma, es decir, puedo tener inflamación de los ganglios en el abdomen, en el tórax, en el cuello, en las axilas, en los brazos. Entonces, hay tres grandes causas, como les dije, de inflamación de los ganglios: infecciosas, inmunológicas y eventualmente cáncer puede producir alguna de estos. Su médico es la persona adecuada para hacer a través de un protocolo que implica el interrogatorio del paciente, el examen físico del paciente y los exámenes de laboratorio o exámenes radiológicos que conlleven a un diagnóstico de esto. Le voy a echar un cuento que nos pasó hace unos meses en la consulta de medicina tropical. Viene un paciente que viene referido porque tiene un ganglio en la axila, ¿okay? Tiene una masa en la axila, su médico laboral detectó que tenía un ganglio en la axila, no encontró la causa, le hizo unos exámenes generales, no encontró nada y lo mandó a medicina tropical porque el paciente tenía un ganglio en la axila. Cuando llegamos, yo lo examino, efectivamente tenía un ganglio del tamaño de casi que un mamón en la axila, no doloroso, era blando, un poco molesto allí, no veía yo signos de infección en la piel. Y cuando sigo examinando al paciente, encuentro que no solamente tiene ganglio de axila, sino que tiene un trayecto, lo llamamos una ristra, como una ristra de ajo, un camino, un trayecto nodular, doloroso, con algunos pequeños ganglios que llegan hasta el codo, ¿ok? Y otro ganglio en la muñeca. Es decir, aquí hay un patrón regional de ganglio típico de esta zona. Cuando le pregunto al paciente qué hace, es un motorizado, no tiene otros antecedentes, este paciente motorizado. ¿Por qué es importante que hace? Porque una persona, por ejemplo, que trabaja en el jardín, que es jardinero, puede tener lesiones de algunos hongos o algunas bacterias específicas en sus manos, perdón, que se le vienen a través del ganglio y pueden producir esa condición. Pero este paciente no trabaja en el campo, no es jardinero, no hace floristería, es motorizado, no hace mayor cosa. Y bueno, empezamos a tratar de investigar cuál puede ser la causa de eso. Le pido que hay que hacerle un eco, le pido unos exámenes de sangre para diagnóstico de algunos virus. Y cuando el paciente se está yendo, que veo que está jurungando su teléfono, que le está anotando cosas, encuentro que en su teléfono el paciente tiene una foto con un gato. ¿Ok? Y yo le digo, mire, ¿y ese gato? Bueno, doctor, no, eso es un gato que tengo nuevo en mi casa hace 2 meses, un gatico chiquitico. Y el gato te muerde, sí, el gato me muerde los dedos. Bueno, ese paciente tiene, el diagnóstico lo hicimos ya camino a salir del consultorio cuando vimos la foto en su teléfono. Ese paciente tiene una cosa llamada una enfermedad por arañazo de gato. Los gatos tienen bacterias en sus dientes, sobre todo los gatos pequeños, y al morder, los dientes de los gatos son muy chiquiticos, son unas microagujas, perforan la piel y pueden meter la bacteria. Esa bacteria empieza a reproducirse y esa bacteria típicamente camina por los ganglios. ¿Okay? La bacteria va infectando los ganglios y se produce una enfermedad por arañazo de gato que tiene un par de bacterias que producen eso, se trata con antibióticos y se cura completamente. Pero para darles una idea de las posibles causas, cuando hacemos una lista de las causas que pueden producir ganglios, tanto regionales como generalizados, es una lista donde hay habitualmente más de 10 causas. O sea que llegar al diagnóstico no es siempre es tan fácil como la niña que tiene un piercing reciente en la oreja y el diagnóstico es fácil, derecho. Mi madre diría escopeta pum porque es fácil establecerlo de una persona que tiene ganglios en muchas otras partes. ¿Puede haber ganglios que no vemos? Sí, hay ganglios que no vemos.
hay ganglios en el tórax que no podemos ver y no podemos tocar, solamente lo podemos ver con tomografía. Y el hígado y el vaso, que son dos ganglios linfáticos grandes, son parte del sistema inmunológico linfático, pueden aumentarse de tamaño como expresión de una enfermedad o de una condición de inflamación de los ganglios sistémica generalizada, pero puede coexistir con el hígado o el vaso grande. De hecho, cuando pensamos que es una enfermedad sistémica de los ganglios, buscamos en el hígado y en el vaso porque habitualmente ahí puede estar el diagnóstico de la enfermedad cuando necesitamos hacer biopsia o necesitamos hacer exámenes. Entonces, esta es una pregunta súper frecuente, ¿cuándo el ganglio es lo suficientemente importante para que yo vaya al médico? Como le dije, los ganglios en esta zona, sobre todo el cuello y la ingle, son muy comunes en los adolescentes. Un ganglio ahí puede, por ejemplo, si tengo dolor de garganta y me da una amigdalitis, se pueden inflamar los ganglios. Eso es, digamos, esperable y puede durar hasta un par de semanas esos ganglios. Más allá de un ganglio que aumente un par de semanas, ya debería verse al médico. Es decir, es normal tener un ganglio regional 1 o 2 semanas. Más allá de eso, usted tiene que evaluarlo. Ganglios que crecen rápidamente, ¿ok? Ganglios que son particularmente dolorosos. Todos esos son ganglios que tienen que irse a evaluar con el médico sin mirar atrás. Ganglios que empiezan a drenar pus o se ponen rojos, ¿ok? Una masa que puede aparecer en el cuello, puede aparecer en la axila, empieza a ponerse grande, ponerse dolorosa y empieza a drenar pus. Esas son situaciones que tenemos que atender rápidamente. Cuando estos ganglios se asocian a otras condiciones, fiebre, más de 38.5, pérdida de peso, cansancio extremo, cuando se asocia estos ganglios a estas otras cosas, usted tiene que ir para el médico. Entonces, los médicos, como le dije, tenemos un protocolo para la evaluación de los ganglios que está basado en la edad del paciente, los antecedentes, el examen físico y algunas otras condiciones que detectamos en nuestra consulta. Entonces, les repito cuáles son las posibles ubicaciones anatómicas de los ganglios por regiones. Podemos tener ganglios en el cuello, inclusive puede haber ganglios eventualmente en el cuero cabelludo. A veces nos tocamos en la parte de atrás de la nuca y notamos algunos nódulos. Esos nódulos son ganglios. Las personas que tienen caspa, por ejemplo, tienen lesiones en el cuero cabelludo, pueden explicar esos ganglios. Entonces tenemos una primera región que habitualmente es el cuello y la cara. Tenemos habitualmente las axilas, tenemos las articulaciones, tenemos ganglios en el tórax que no los vemos y no los podemos tocar porque están dentro del tórax, pero esos ganglios pueden comprimir la tráquea, pueden comprimir el corazón, pueden comprimir el pulmón y pueden dar signos como tos, dificultad respiratoria y cansancio. Tenemos otro sistema de ganglios o otra zona de ganglios que son la ingle, que pueden inflamarse, por ejemplo, en enfermedades de transmisión sexual, pero pueden inflamarse en, por ejemplo, infecciones de la piel en esa zona que pueden darme ganglios. Y también tengo ganglios pegado a toda la cadena de los vasos, venas y arterias que tengo en nuestros miembros. Entonces, y como les dije también, el hígado y el vaso son consideradas parte de este sistema linfático. Como le dije al principio, ¿cuál es la función de estos ganglios? Por una parte, es una función inmunológica, es una alcabala que detecta problemas inflamatorios infecciosos regionalmente y él responde inflamándose, ¿ok? Es la luz amarilla en el tablero de nuestro carro. La luz amarilla no es la enfermedad, el ganglio no es la enfermedad, el ganglio es el síntoma. Nosotros tenemos que ir a buscar qué está explicando la inflamación del ganglio. Entonces, con esto podemos tener una aproximación general de esta situación que, como le digo, es súper frecuente. Y mientras más joven sea, más frecuente. Es súper común los niños con ganglios. La mayoría de las veces, si la mamá se pone a registrar al nené, cuando está bañando, seguro encuentra algún ganglio. Y eso lo que está hablando es de la respuesta inmune importante que tienen los niños. Si los niños tienen moco, pueden tener ganglios. Si los niños tienen amigdalitis, pueden tener ganglios. Si los niños les salen los dientes, pueden tener ganglios. Entonces, a veces diferenciar cuando un ganglio tiene una significación de cuando es normal no es fácil, pero aquí le di unas claves. La clave del tiempo es importante. Después de 2 semanas, si ese ganglio sigue aumentando tamaño, tiene que ir al médico. Si después de 2 semanas desapareció, olvídese, ese ganglio no era importante. Ganglios generalizados siempre son importantes, es decir, si tiene ganglio en muchas partes del cuerpo al mismo tiempo, sobre todo asociado a síntomas como cansancio o fiebre o pérdida de peso, usted tiene que evaluarse. Y el patrón regional nos habla de situaciones regionales que tenemos que identificar. Amigos, siempre es importante que cuando usted tenga esta duda, acuda a su médico.
No ayuda que usted me mande una foto de un ganglio por WhatsApp un domingo en la tarde. Mire, doctor, tengo este ganglio, ¿qué hago? Ok, vaya a la consulta para nosotros hacer una aproximación o al hospital para hacer una aproximación médica de qué es lo que está pasando. No es bueno hacer recomendaciones por una foto de WhatsApp de un ganglio. Ah, no, tómate tal antibiótico o tómate un inflamatorio. Si tú no estás hablando con el paciente, si tú no lo examinas, si tú no sabes los antecedentes, como en el caso de este paciente que vimos en la consulta de la universidad que era una enfermedad por arañazo de gato y el diagnóstico lo hicimos viendo su teléfono porque en su fondo de pantalla estaba el señor con el gato, a mí no se me ocurrió preguntarle que este señor tenía un gato, a lo mejor yo quizás no pensé que esta persona podía tener un gato, pues no hacemos el diagnóstico. Entonces es muy importante que en esta condición particular tengamos un protocolo de estudio lo suficientemente meticuloso para llegar al diagnóstico y dar con la causa de este ganglio. A veces nos pasa, y es frecuente, lamentablemente, que el paciente llega, doctor, con una herida, me sacaron un ganglio y aquí vengo con una biopsia que no dice cuál es el resultado. Y empezamos un poco a echar para atrás a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que explicó eso, cuáles son los... Y esto puede durar meses que tenemos con estos pacientes que vienen dando tumbos por ahí porque tienen ganglios y no tienen una buena explicación. Como le dije, hay una proporción importante de estas condiciones que son regionales, benignas y no tienen importancia, pero hay una condición, un otro número no poco de condiciones asociadas a ganglios que pueden ser enfermedades complejas, pueden ser enfermedades que requieren tratamiento, requieran atención, inclusive eventualmente algunas enfermedades malignas pueden estar relacionadas con la aparición de estos ganglios. Amigos, espero que estos consejos hayan sido de ayuda para ustedes y les permitan tener una aproximación primaria de una condición que ocurre frecuentemente. Y si tienen alguna duda pueden preguntarnos a través del chat en vivo o pueden compartir este contenido con la flecha que va hacia la izquierda hacia cualquier persona que ustedes piensa que lo necesita. Estamos a su orden por las redes sociales, @JulioCastroM, @Unión Radio Web, y sepa que todos los jueves a las 8 de la noche guindamos un nuevo programa de contenido de su parte médico, su podcast de salud. Hasta luego, se les quiere mucho y manténganse sanos.